los derechos humanos de los grupos de los venezolanos en los Estados Unidos de América. Juan Carlos, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto estar de nuevo en tu programa. Muchísimas gracias. Coméntame un poco. Seguimos con mucha atención lo que está pasando en el mundo sobre Venezuela, la sensibilidad o no que los países, que las comunidades, que las personalidades tienen sobre el caso venezolano, que ha sido opacado por un caso de mucha gravedad como también fue el ucraniano, pero que no puede quedar fuera de la agenda de los demócratas y de los defensores de los derechos humanos en el mundo. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. ¿Sientes tú que, como experto en el área, que hay satisfacción con respecto al respeto que la propia organización le debe a su propia Carta de Derechos Humanos? No, no hay satisfacción. La Organización de Estados Americanos en estos momentos ha dado muestra de haber desnaturalizado el propósito con el cual fue creada. Hay que recordar que la Carta de la Organización de Estados Americanos se crea luego de las dictaduras de América Latina con el propósito de fortalecer la democracia y la vigencia y protección de los derechos humanos. Hoy en día nos encontramos ante una Organización de Estados Americanos totalmente debilitada. Para ello o en ello ha influido en gran medida la postura ideológica y los intereses comerciales de los estados partes de la organización. Hay que recordar que la OEA, como organización internacional que tiene su sede en Washington, está integrada por los estados. Entonces, la OEA no es más que la representación de los gobiernos de esos estados. En este caso, hemos visto que aproximadamente 21 estados de la Organización de Estados Americanos tienen una postura contraria a señalar que en Venezuela se está violando la denominada cláusula democrática y que existe una brutal represión y violación sistemática de derechos humanos. Ahora, me dice alguien que sumando los votos de quienes se abstienen y de quienes votan a favor de abrir una investigación en Venezuela, pudiera haber unos votos mayoritarios. Esa abstención, ¿qué significa? Porque yo entiendo muy bien que Bolivia juegue su juego, entiendo muy bien que Ecuador juegue su juego, pero no entiendo la abstención. ¿Qué significa para ti la abstención de esos países? La abstención, bueno, tiene mucho que ver con la posición de algunos estados que se sienten presionados o entre dos aguas. Por un lado, son presionados por el gobierno venezolano y por otro lado, en el caso de los estados centroamericanos específicamente, por pertenecer al sistema centroamericano de integración, y lo que ha ocurrido recientemente con el gobierno de Panamá a ocasión de la ruptura de relaciones diplomáticas, de una u otra manera prefieren o han preferido abstenerse. Pero eso es sumamente grave, sumamente grave. Ahora, vamos a hablar brevemente sobre lo que pasó en la Organización de Naciones Unidas cuando los relatores de derechos humanos presentaron un documento donde reclamaban a Venezuela que Venezuela aclare, su gobierno aclare la situación de los derechos humanos y el respeto que debe a los mismos en el país. ¿Eso qué trascendencia tiene dentro de ese escenario? O como decía Hugo Chávez, la OEA, la ONU, UNASUR, la CELAC son club de gobiernos y no sitios donde están representados los pueblos. Hay una trascendencia y habría que analizar cada uno de estos escenarios. En el caso de la Organización de Estados Americanos, para cerrar este tema, yo creo que es importante agotar la vía del sistema interamericano. Sin lugar a duda, los estados, parte de la OEA, aquellos que no se están absteniendo, que están votando a favor, le están mandando un mensaje al gobierno de Maduro en el sentido de que hay un monitoreo internacional, de que hay una preocupación internacional. Esto viene a sumarse, como tú bien lo señalas, a la posición
que esgrimieron luego de la intervención del canciller Elías Yagua con motivo del 25 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos del 25 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, los relatores, quien en ningún momento dieron muestra de quedar convencido ante un discurso político por parte de Elías Yagua, quien trató de justificar la represión, la violación masiva de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, señalando que las protestas no tienen un contenido social, que son en sectores específicos del país, que pierdo comunicación. Se trata de una... A ver, Juan Carlos, se nos está ralentizando la internet en este momento. Vamos a ver si podemos recuperar la conversación con Juan Carlos, quien es experto en materia de derechos humanos y experto en el área internacional. Juan Carlos Vargas, vamos a volver a hacer un contacto rápidamente con él para poder avanzar un poco, abundar un poco. Juan Carlos, ¿qué tienen que esperar los venezolanos que están en las calles del país de las organizaciones multinacionales, de estas organizaciones supranacionales? Los ciudadanos venezolanos, en la medida que la represión se ha hecho más violenta y las violaciones sistemáticas de derechos humanos se han hecho presentes, han venido, y la censura a la prensa, han venido mostrando preocupación, y hablo en el caso concreto de la Organización de las Naciones Unidas y de los relatores que han pedido o han señalado su interés de visitar Venezuela. Esto es importante porque es, en mi criterio, hasta el momento el segundo pronunciamiento más contundente que hay por parte de la comunidad internacional. Si bien es cierto que en la Organización de Estados Americanos no ha sido posible obtener un pronunciamiento contundente, nos encaminamos a que la Organización de las Naciones Unidas, en caso de que fracase las acciones de mediación, negociación y el resto de los medios pacíficos de solución de controversias por parte de la Organización de Estados Americanos, el tema se ha llevado a la Organización de las Naciones Unidas. Ahí los ciudadanos venezolanos tendremos más posibilidad de que el gobierno venezolano sea condenado, sea presionado a través de resoluciones de la Asamblea, en principio de resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, puesto que ahí estamos ante un organismo internacional más diverso y más heterogéneo. Otro pronunciamiento de la comunidad internacional que no debemos dejar pasar por alto y que también solicitó al Estado que permita visitar a Venezuela fue la del Parlamento Europeo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es que si el señor Maduro y quienes integran su gobierno insisten en no reconocer que las protestas tienen contenido, insisten en no reconocer que hay detenciones arbitrarias, la comunidad internacional va a imponer tarde o temprano sanciones contra el gobierno venezolano. Estos hechos, está claro, que no van a ser olvidados. Aquí lo importante es que el gobierno venezolano, y ya vemos por las reacciones de Maduro y de su canciller, que así lo perciben, sientan que hay un censor, que hay un control, que ese principio de la no intervención que ellos invocan a la usanza del derecho internacional clásico, donde no se puede intervenir en los estados, ha quedado atrás, porque en materia de derechos humanos hay un límite. Ese límite viene representado por la responsabilidad que tienen todos los estados de proteger a los habitantes de un estado cuando son sometidos a este tipo de crímenes de lesa humanidad y de violaciones masivas de derechos humanos, de la cual están siendo objeto un grupo de venezolanos por la actuación desmedida de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Guardia del Pueblo y de estos colectivos. ¿Ya tú calificas el tema venezolano como violación sistemática de derechos humanos? Sí, yo lo califico como violación sistemática de derechos humanos e incluso, además, lo califico o he venido señalando a través de algunos artículos que se han cometido crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional.
Muy bien, Juan Carlos. Entonces nosotros esperaremos que si la situación se sigue profundizando, evidentemente vayamos a obtener mayores pronunciamientos de este tipo de organizaciones y organismos multinacionales o plurinacionales. Muchísimas gracias a Juan Carlos Vargas, internacionalista, abogado experto en derechos humanos.